Bienvenidos a todos a esta presentación. Es un placer saludarlos y darles la bienvenida a este recorrido por la riqueza gastronómica y lingüística del mundo hispanohablante. El día de hoy exploraremos El arte de pedir comida en español, una guía visual integral diseñada para ayudarlos a dominar los matices culturales, el vocabulario regional y las reglas no escritas que transforman una simple comida en una experiencia social plena. Veremos desde cómo manejarse en la cotidianidad de una cafetería hasta la etiqueta requerida en una cena formal. Nuestro objetivo es que adquieran las herramientas necesarias para desenvolverse con total naturalidad y confianza en cualquier mesa del mundo. Comencemos. El pronombre que elegimos para dirigirnos a alguien define directamente la distancia social con nuestro interlocutor. En este gráfico observamos el espectro de la formalidad, el cual se divide en 3 categorías principales según el contexto y la región geográfica. En primer lugar, tenemos el pronombre tú, clasificado como informal. Es el estándar en la mayor parte de Latinoamérica y se reserva para interactuar con amigos, pares y en ambientes casuales donde predomina la confianza. En el centro del espectro encontramos usted, que representa la formalidad. Este pronombre denota respeto y marca una distancia necesaria al tratar con desconocidos, personas mayores o personal de servicio. Es importante notar una excepción cultural. En países como Colombia y Costa Rica, el uso de usted también puede denotar calidez y cercanía emocional. Por otro lado, el pronombre vos se sitúa en el nivel hipercasual. Su uso predomina en el Cono Sur, específicamente en Argentina y Uruguay, así como en diversas zonas de Centroamérica, funcionando como un reemplazo directo del tú en el habla cotidiana. Finalmente, debemos tener siempre presente la regla de oro. En caso de duda, inicien siempre la conversación utilizando usted. Es la opción más segura en cualquier contexto social y garantiza que nunca se cause una ofensa involuntaria al interlocutor. En esta diapositiva presentamos la matriz de cortesía, un esquema que ilustra cómo varía la forma de pedir cosas dependiendo de la región geográfica en el mundo hispanohablante. En el extremo izquierdo encontramos el estilo muy directo, común en España y Argentina. En estas culturas, el uso del modo imperativo es la norma y no se considera descortés. Frases como «ponme una cerveza» o «tráeme la carta» son expresiones naturales del día a día. A medida que avanzamos hacia el centro, encontramos el nivel de cortesía estándar o general, predominante en México. Aquí se prefiere el uso del condicional o de preguntas formales utilizando el usted. Es habitual emplear fórmulas como ¿me trae?, ¿me da?, o voy a querer, para suavizar la petición. En el extremo derecho, llegamos a la cortesía extrema, característica de países como Colombia y Guatemala. Un elemento fascinante de este estilo es el uso del verbo regalar. Es importante destacar que no implica una solicitud de gratuidad, sino que es una fórmula de extrema amabilidad. Por ejemplo, al decir ¿me regalas un café?, o ¿me regalas la cuenta?, el hablante está utilizando un registro de máximo respeto y cercanía. Entender estas diferencias es clave para una comunicación intercultural efectiva y respetuosa. En el primer escenario nos enfocamos en la interacción típica dentro de una cafetería, desglosando el proceso en 3 pasos fundamentales. El paso 1 consiste en iniciar con un saludo y especificar el tamaño del producto. Por ejemplo, «Hola, ¿me das un café mediano?». A continuación, en el paso 2, añadimos los modificadores necesarios para personalizar la bebida, como el tipo de leche o si se prefiere descafeinado, continuando con la frase «con leche de almendras y descafeinado». Finalmente, el paso 3 sirve para determinar el destino del pedido, especificando si es para llevar o para tomar aquí, siempre cerrando con cortesía. Todo este proceso se resume en lo que denominamos la fórmula infalible, una estructura clara que combina un saludo, la petición mediante expresiones como «me das» o «me regalas», el nombre del producto, los detalles específicos y, por último, un «por favor». En este vocabulario visual del café, analizamos 4 preparaciones fundamentales y sus variantes regionales. Comenzamos con el café solo, un espresso negro estándar que en Colombia se denomina regionalmente como tinto o tintico. A continuación, el café con leche se presenta como una mezcla de partes iguales de café y leche caliente, equivalente al tradicional latte.
Por su parte, el cortado es un espresso al que se le añade una pequeña cantidad de leche. En Colombia, esta opción se conoce como perico o pintado. Por último, encontramos la lágrima, una preparación típica de Argentina que consiste en leche caliente con tan solo una gota de café para matizar el sabor. En el segundo escenario, analizamos la dinámica del drive-thru o autoservicio. En este entorno, la velocidad es la prioridad absoluta, por lo que es esencial omitir introducciones largas y ser directos con el pedido. El flujo de comunicación comienza solicitando la opción principal, por ejemplo, me da el combo número 3. Seguidamente, se especifican las variaciones, como pedir solo el sándwich sin acompañamiento de papas. A continuación, indicamos el tamaño de la bebida, pidiendo un refresco o gaseosa grande. Para finalizar el proceso, ante la pregunta del intercomunicador sobre si el pedido está completo, respondemos de forma concisa: sí, es todo, gracias. En esta sección abordaremos cómo comunicar modificaciones y alergias al realizar un pedido. Dividiremos estas solicitudes en dos categorías principales para facilitar la comunicación con el personal de servicio. Primero, tenemos los ajustes rápidos, que son preferencias personales sobre la preparación. Estos incluyen peticiones para añadir ingredientes, como solicitar extra queso o decidir agrandar el combo al tamaño super size. De igual manera, podemos pedir que se retiren elementos específicos del plato, por ejemplo, pidiendo nuestra orden sin cebolla o sin picante. En segundo lugar, y de vital importancia, están las restricciones médicas. Es crucial utilizar la terminología adecuada para garantizar nuestra seguridad. Se recomienda enfáticamente usar la expresión «soy alérgico a» en lugar de «no como», para que el personal comprenda la gravedad de una posible contaminación cruzada. Entre las advertencias más comunes que debemos comunicar se encuentran la alergia a los frutos secos o al maní y la alergia a los mariscos. Finalmente, es indispensable informar si existe una intolerancia a la lactosa o una condición celíaca. En este último caso, siempre es pertinente preguntar directamente si el menú dispone de opciones sin gluten. Como vemos en la ilustración, cada una de estas especificaciones impacta un componente distinto de la comida, asegurando una experiencia gastronómica segura y personalizada. En este tercer escenario, exploramos la dinámica de un restaurante formal. La estructura de la cena se divide tradicionalmente en 3 tiempos. Primero, el plato de entrada o aperitivo, compuesto por sopas, ensaladas o tapas para abrir el apetito, seguido por el plato fuerte o segundo, que es la proteína o el eje central de la comida, y finalmente el postre para brindar un cierre dulce. Para interactuar adecuadamente con el mesero o mozo, podemos utilizar expresiones formales. Si buscamos sugerencias, las preguntas indicadas son ¿qué me recomienda? O ¿cuál es la especialidad de la casa? Por otro lado, al realizar el pedido para varias personas, la estructura recomendada es para mí el salmón y para él la ternera. Dominar estos términos y comprender la anatomía de la cena nos permite desenvolvernos con naturalidad y cortesía en un entorno elegante. La escala térmica de la carne es una herramienta fundamental para determinar el punto exacto de cocción según la temperatura interna alcanzada en el corte. En esta escala, identificamos 5 niveles principales que van desde una cocción mínima hasta una completa. Iniciamos con el término vuelta y vuelta, también conocido como rojo o inglés, donde el centro permanece frío y con un color rojo intenso. El segundo nivel es el medio rojo o jugoso, en el cual el centro se encuentra tibio pero mantiene una gran jugosidad. El tercer punto es a punto o término medio, considerado el estándar internacional, que se caracteriza por un centro rosado y equilibrado. Avanzando en la escala, encontramos el término pasado de punto o 3/4, donde la carne presenta una textura más firme y un tono apenas ligeramente rosado. Finalmente, llegamos al nivel bien cocido, que se define por una cocción completa en toda la pieza, sin presencia de tonos rosados en su interior. En este cuarto escenario, exploraremos la dinámica del puesto callejero, el entorno más informal, rápido y culturalmente rico de nuestra serie. Para dirigirse a quien atiende, es fundamental utilizar el vocativo adecuado. Se acostumbra a decir jefe, maestro o señorita,
evitando estrictamente el uso del término mesero. Al realizar el pedido, por ejemplo, 2 de pastor, con todo, por favor, es importante conocer el código local. La frase con todo indica que los tacos deben incluir cilantro, cebolla y salsas. Finalmente, el proceso de pago se rige por un sistema de honor. El cliente consume primero de pie junto al puesto y al concluir le informa al vendedor la cantidad exacta de piezas consumidas para que se realice el cobro correspondiente. En esta diapositiva exploramos la batalla geográfica de los ingredientes, un análisis sobre cómo la lengua española se diversifica y adapta en distintas regiones. Como podemos observar, ingredientes básicos reciben nombres muy diferentes según el país. Comenzamos con el aguacate. Mientras que en España, México y Colombia se mantiene este término de origen náhuatl, en los países del Cono Sur se le conoce exclusivamente como palta. En el caso de las palomitas de maíz, la variación lingüística es aún más pronunciada. España y México comparten la denominación de palomitas, pero en Colombia se llaman crispetas o maíz pira, y en el Cono Sur encontramos términos como pochoclo o pororó. Pasando a las legumbres, las alubias en España se denominan frijoles en México y Colombia. Por su parte, en el Cono Sur se utilizan los términos porotos o caraotas, este último especialmente común en Venezuela. Finalmente, la fresa, nombre estándar en la mayor parte de las regiones mostradas, se transforma en frutilla al llegar a las latitudes del sur, reflejando la enorme riqueza y pluralidad léxica de nuestro idioma aplicado a la gastronomía. La etiqueta no verbal y los modales en la mesa son fundamentales para proyectar una imagen de respeto y sofisticación. Al momento de solicitar la cuenta, se debe emplear el gesto universal de escribir en el aire, evitando siempre llamar al mesero a gritos a través del salón. Para captar la atención del personal de servicio de manera elegante, lo ideal es establecer contacto visual directo, acompañado de un ligero asentimiento o levantando la mano con sutileza. Respecto a la postura corporal, es esencial mantener las manos siempre visibles sobre la mesa, apoyando las muñecas en el borde. Ocultarlas en el regazo se considera un gesto que genera desconfianza. Finalmente, el ritual de cortesía dicta que es obligatorio desear un buen provecho a los acompañantes antes de comenzar a comer, así como a otros comensales al pasar junto a su mesa. Pasemos ahora a analizar el ritual de la salida, es decir, el proceso final al concluir nuestra estancia en un restaurante. Para cerrar el servicio de manera adecuada, contamos con frases esenciales como ¿me trae la cuenta, por favor? O si tenemos dudas sobre el método de pago, ¿aceptan tarjeta de crédito o solo dinero en efectivo? Respecto a la propina, es fundamental considerar las diferencias culturales. A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, en Latinoamérica el estándar de propina suele situarse entre el 10% y el 15%. Una recomendación importante es realizar siempre la pregunta clave: ¿la propina está incluida?, ya que en muchos casos este cargo ya figura en el ticket bajo el concepto de servicio. Finalmente, si deseamos dividir la cuenta entre los comensales, la expresión formal correcta es «nos gustaría pagar por separado». En contextos más informales o de confianza, es común utilizar el modismo casual mitad y mitad, que significa pagar la mitad cada uno. Dominar el español en entornos gastronómicos va más allá de memorizar reglas. Se trata de desarrollar la sensibilidad para leer el entorno. Como muestra este esquema del ecosistema gastronómico, la forma en que nos comunicamos es el resultado de una fórmula que combina dos ejes fundamentales: la región geográfica y el contexto del establecimiento. Al observar la interacción de estos elementos, vemos cómo se generan distintos registros. Por ejemplo, en España, un contexto de comida rápida invita al uso del pronombre tú, con expresiones directas como «ponme un combo para llevar». En contraste, si nos situamos en el Cono Sur en un ambiente de bar casual, la norma social favorece el voceo, empleando frases como «tráeme una cerveza, por favor». La formalidad del lugar también define nuestra elección lingüística. En un restaurante elegante, el uso de usted es esencial para mantener la etiqueta adecuada, permitiéndonos preguntar ¿me podría traer el menú? Sin embargo, es vital reconocer las particularidades regionales como ocurre en Colombia. Allí, incluso en la calidez de una cafetería, el usted se utiliza para expresar cercanía y respeto simultáneamente,
con frases tan características como ¿me regalas un tintico? En definitiva, el éxito comunicativo en este ecosistema depende de nuestra capacidad para identificar estas coordenadas y ajustar nuestro lenguaje de manera natural y precisa. Buen provecho. A menudo afirmamos que el idioma más universal es la cortesía, pues un gesto amable o una palabra cordial tienen el poder de unirnos por encima de cualquier diferencia. Una sonrisa genuina y el uso constante de un por favor enriquecen profundamente nuestra convivencia y abren puertas en cualquier lugar. En este espíritu, les invito a disfrutar con todos los sentidos de la inmensa riqueza gastronómica y del vibrante legado cultural que define a Hispanoamérica, celebrando la calidez y la tradición que emanan de cada uno de sus rincones.